mi querido Así Ricardo. es, efectivamente, ¿No? Jorge. Más contaminación. Buenos ¿Cómo estás? días. Llegaste. Pero Safe. llegamos, safe. Ya el Empire, safe. Llegamos, y hablando ¿Eh? de contaminación visual de tantos carros y demás. Visual, sí, Está, óptica, es como nos terrible. dicen aquí, el ruido, los Precisamente claxons, ¿no? vamos a hablar del tema de contaminación. Fíjate que viendo diversos autores, diversas instituciones, pude lograr una compilación y yo estoy de acuerdo con ella, en el sentido de que existen 7 tipos de contaminación que se manejan hoy en día. Desde las básicas y que conocemos todos, la contaminación al agua, al suelo, al aire, la contaminación térmica, la contaminación lumínica, la contaminación sonora, óptica, y la contaminación radioactiva. Sí, Y en México prácticamente tenemos todas, porque la radioactiva, y voy a empezar no nos por la falta más... ninguna. Así es, no nos y luego falta nos ninguna. preguntamos por qué andamos tan mal en ¿Por qué andamos tan mal? muchas cuestiones de salud, ¿no? Y además fíjate que la manera de prevenirla o de combatirla, que puede ser entre muchos otros factores a través de normas que te permiten prevenir o mitigar alguno de los tipos de contaminación de los que estamos hablando. México carece de muchas normas, tenemos que irnos a las internacionales. Por ejemplo, y bueno, decía que iba a hablar por la más o menos común, por lo menos en nuestro país, que es la contaminación radiactiva. Esta se da cuando hay un mal manejo en los elementos que se manejan desde el punto de vista radioactivos y que principalmente los encontramos en las nucleoeléctricas, pero en México, que nada más tenemos una, también lo podemos ver en los manejos que se tiene en la industria farmacéutica. En los hospitales se manejan elementos radioactivos que por un mal manejo, y hemos tenido casos recientes. Los contenedores que a cada rato se les pierden, ¿no? Se los roban. que yo pienso la falta de conocimiento, por supuesto, pensaría, porque entrevistaron a uno de estos ladrones de un caso que hubo el año pasado, que pensaba que robándose ese contenedor podía obtener algún recurso económico, por supuesto, sí, por la venta de este elemento radioactivo. Sin embargo, lo que contenían estos, pues es difícil sacarlo a la venta. Por supuesto, seguramente habrá, pero bueno. Pues algún grupo terrorista. En otras latitudes seguramente. Pero en México principalmente la contaminación radiactiva se da por el mal manejo que se pueda ejercer de estos elementos que se manejan principalmente a nivel farmacológico o en los hospitales. Y por supuesto en la nucleoeléctrica que tenemos en Laguna Verde, en Veracruz. Ese es un tipo de contaminación. Los otros tipos son, bueno, principalmente en el agua, que se da por el manejo de todos esos elementos que manejamos en la industria, en nuestros hogares, en el comercio, servicios, etcétera, que se vierten a cuerpos de agua nacionales o en el alcantarillado. Yo diría que hay dos formas de traer la contaminación en estos 7 divisiones que mencionaba, que son, repitiendo, agua, aire, suelo, lumínica, térmica, radioactiva y óptica. La manera en que tenemos de contaminar de parte de los humanos por nuestras actividades, nuestras diferentes actividades, y la otra por elementos naturales. Por ejemplo, retomando el agua, ¿qué pasa cuando ahorita el huracán o los huracanes que están azotando las costas mexicanas y que van a seguir azotando, traen una serie de lluvia y estos arrastran algunos contaminantes o algunos elementos naturales que se vuelven contaminantes con el arrastre del agua, aunados a los que se tiene por los desechos que nosotros vertimos por nuestras diferentes actividades. En el caso del agua, por ejemplo, existen 3 normas oficiales mexicanas, que es la 001, 002 y 003, las cuales hacen que las aguas residuales puedan convertirse, puedan manejarse como agua residual. Otra es para cuando se elimina a través del alcantarillado y otra es cuando se quiere reutilizar el agua principalmente para en las industrias, para riego de jardines, etcétera, ¿no? Y también tenemos una norma oficial que es la 127,
que es de la Secretaría de Salud, cuando el agua residual la queremos convertir en agua potable. Entonces aquí tenemos estos elementos que se vuelven de alguna manera base para poder tratar el agua residual y manejar mejor la contaminación que se da en el agua. En el caso del suelo, bueno, el suelo se da con la contaminación también por el mal manejo de los residuos sólidos. En México carecemos mucho de rellenos sanitarios en el cual depositamos nuestros residuos con una impermeabilización, vamos a llamarlo así, que se tiene del suelo donde se lleva a cabo el depósito de los residuos y entonces viene una contaminación de suelo. Además de todos aquellos malos manejos que tenemos de los mismos residuos o de los desechos en general que llevamos al suelo y que no tienen ningún tratamiento, se infiltra hacia el suelo y puede llegar a los cuerpos de agua, etcétera. Y en este sentido tenemos una norma básicamente que es la que se maneja en México, que es la 138, y que se refiere a la contaminación del suelo por hidrocarburos principalmente. Ahora con tantas tomas clandestinas, esto viene a traer a colación contaminación en el suelo, que se puede tratar a través de esta norma, pero que únicamente maneja la contaminación por hidrocarburos. En el caso del aire, la contaminación, y este es un tema socorrido que hemos visto ya durante varios programas, la contaminación del aire se da tanto por la actividad industrial, comercial de servicios del humano y la contaminación que se da por los vehículos automotores. En el caso particular de la contaminación del aire, sí encontramos una diversidad de normas en México, afortunadamente, inclusive normas específicas para algunos tipos de industria. El vidrio, el cemento, por ejemplo, tienen normas específicas para sus emisiones a la atmósfera, claro, los cuales de manera se pueden controlar, ¿no? Son muy tóxicas. Tenemos la norma 043, la 085 que habla de partículas. También tenemos normas que hablan de la emisión de contaminantes por fuentes fijas, por fuentes móviles y que podemos de alguna manera combatirlo con esta. Y ahora recientemente la ya muy famosa norma emergente 167, que trae esto de la verificación vehicular, de la manera de emitir menos contaminantes, precursores de ozono, y que es el elemento que ahorita veíamos en la plática pasada, que el ozono ahorita es el elemento que está permeando más la contaminación atmosférica, y que se da principalmente por vehículos automotores en la megalópolis y la industria. Tenemos la contaminación y la que nos preguntaban, contaminación sonora. En México tenemos dos normas que manejan la contaminación sonora, la 080, que es para emisiones que se generan alrededor de la industria o algún emisor sonoro, y la norma 081. Esta norma 081 controla el ruido que se emite por una fuente, cualquiera que sea, y está dada en decibeles, que es la manera de determinar hasta dónde nuestra percepción, por supuesto, las tolerancias, la tolerancia que tiene el humano, porque está basado, todas las normas están basadas en la afectación que puede recibir el humano, no ninguna otra especie, sino nosotros prácticamente el humano. Entonces la norma 081 maneja dos fases, digamos, la diurna y la nocturna. Esto es las obras, la actividad industrial, comercial, etcétera, hasta qué factor puede llegar, por supuesto. Y la norma muy recientemente cambió, subió un poquito los decibeles que puede emitir la actividad que se esté desarrollando a 68 decibeles durante el día y a 65 decibeles durante la noche. Esa es la tolerancia que tiene el humano a las actividades sonoras. Y por supuesto... que en las ciudades es ampliamente superado, me imagino. Seguramente ustedes cuando pasan por una construcción, cuando estamos en el tráfico atorados, los claxons, la obra... las obras, ¿no? Los taladros. Normalmente se marrazos, en fin. Y fíjate que la contaminación sonora ha traído, igual que la lumínica, ha sido estudiada por diversos expertos, porque de alguna manera la contaminación en agua, aire y suelo, que eso me refería al inicio con más común, es palpable. La ves el agua contaminada, ves la polución en el cielo, en la atmósfera,
En la situación sonora, Es lo lo que nos dice percibimos. aquí Adriana Vera de Ajá. nuestro auditorio, mi querido Ricardo. Necesitamos saber a qué equivalen esos límites, ¿no? En decibeles. ¿Cómo Así es, cómo la podemos- tolerancia que nosotros tenemos para Ajá. que nuestro oído no sufra alguna alteración. Exactamente. Y que tiene que ver también aquí con la fase de llegar a estos niveles o superar estos niveles, también trae una alteración en nuestra manera de actuar y que tiene que ver Sí, con el el estrés. estrés, claro. Con el estrés. Hemos visto la violencia, ¿no? Aquí en los casos del Lady Audi, digo, Lord Audi, Lord no sé qué. Ferrari y todos Lord estos. Ferrari, entonces, Así es. comportamiento violento, ¿no? Salvaje de la gente para con pues, su entorno, sus semejantes, producto derivado Producto de todo esto, del ¿no? estrés. La presión arterial sube con este sonido que pasa de estos decibeles. Si toda la gente que nos ve recuerda, seguramente la mayoría ha ido a una discoteca. El sonido que se produce ahí, por supuesto que supera Ponchis, los ponchis, decibeles, ponchis, ponchis, pero ponchis, es al ponchis. revés. Eso hace que nuestra presión suba, pero de manera efervescente. Sí, Hace claro, que es otro plan, es digamos. otro plan, ¿no? Sí. Y entonces sacamos todo lo que traemos. En el caso contrario del estrés que se produce por estas Ruidos vibraciones desagradables, sonoras, digamos. ruidos No desagradables, mismo ir a un etcétera. concierto, ¿no? Exactamente, no es lo mismo, entonces lo que sacas de escuchar otra un manera. concierto de claxons. La ¿no? presión arterial sube y por supuesto el bombeo de sangre del corazón también sube. Y entonces esto trae algunas enfermedades por esta contaminación sonora, que por supuesto en ciudades o en la megalópolis que es en la que vivimos, pero en otras partes de la ciudad y del mundo, hace que esta presión suba. Por eso el estrés es el asesino silencioso, la presión arterial. La presión arterial. Se maneja de esa manera, porque no lo vemos. Y Exactamente. quizá de repente no lo sentimos, lo expresamos. Lo Sí, expresamos con enojo, con apuración, con desagrado, etcétera. Sí, con Esa es la comportamiento, violencia, contaminación agresión. ¿no? Por supuesto. Pero ¿quién va a traer un sonómetro para estar en la Eso es lo que nos calle dice Adri. Ajá. y decir, esta obra está por encima de los límites máximos permisibles que marca esta normatividad mexicana, Sí. para que no nos veamos afectados? Así Eso es es. muy importante. Tampoco vamos con un sonómetro en la calle, aunque escuchamos los sonidos de los claxon y en algunos momentos fuertísimos, o los Sí, que los vivimos de los cerca del aeropuerto, los aviones, etcétera. Autobús, las Esa ambulancias, las ¿no? ambulancias, todo por ese supuesto. conjunto de Y eso ruido, es ¿no? algo que también tiene que ver con la contaminación Digo que eso es lumínica. inevitable, pero es La- parte de... así es, la contaminación lumínica, que por ejemplo en grandes ciudades costeras se ha afectado los ecosistemas o el ciclo biológico de algunas especies, por ejemplo las tortugas. Las tortugas en México desovan y es tal la cantidad de luces que hay en algunos lugares que desovan en la costa mexicana, por ejemplo en Que Jalisco, se cosen los huevos. en ¿No? Sinaloa, en Que Jalisco, se cosen los huevos de tortuga. que las tortugas llegan al mismo lugar siempre a desovar. Y las luces de los hoteles hacen que pierdan de vista dónde van a Sí, desovar. sí, Eso qué es algo barbaridad. que afecta la contaminación lumínica a las especies. Por supuesto, también a nosotros como humanos nos afecta. Y por último, la contaminación térmica, la emisión de calor que va más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados, que se puede dar, por ejemplo, por la combustión de los combustibles, principalmente los fósiles, a través de por ejemplo, la generación de energía. Ajá, sí. Ustedes ven las nubes, cuando es contaminación por partículas, se ve humo negro. El humo blanco es la combustión que se hace y que saca vapor de agua, pero eso va más allá y genera calor a través de estas emisiones, y que viene todo esto a formar parte de la contaminación del cambio climático. Y por otro lado, fíjate que, por ejemplo, las nucleoeléctricas, regresando a este tema y que se conjuga, las nucleoeléctricas, si nos damos cuenta, y para el público que nos ve y nos escucha, las nucleoeléctricas prácticamente están donde hay cuerpos de agua, o mar, o lagos, o ríos. ¿Por qué? Claro. Porque la refrigeración de las nucleoeléctricas requiere muchísima agua. Agua. Y esa agua cuando sale más caliente de lo normal de cómo entró. Se saca al cuerpo de agua nuevamente y pareciera que no hay ningún tipo de contaminación.
pero sí la hay, derivado de que Claro. sale más caliente y los ciclos biológicos del agua pueden Se verse alteran, afectados sí, y de todo, las sí. especies. Pero Qué bueno, aquí barbaridad. vemos esas 4 últimas tipos de contaminación, no las vemos mucho, no las sentimos, pero sí las Pero estamos sí expresando de enfrentamos, alguna sí, las manera. Sobre consecuencias. todo la sonora, ¿no? Las consecuencias son Las consecuencias terribles, son ¿no? En la terribles, salud, por supuesto. la expectativa de vida, en la calidad de vida, ¿no? Aquí en las ciudades, por ejemplo, y eso hace que pues tengamos problemas que luego no nos explicamos por qué, ¿no? La Así es. presión alta, el otro, problemas sanguíneos, de digestión, de gástricos, etcétera, Por una serie supuesto. de problemas en la salud que son derivados precisamente de todos esos efectos del entorno que, como dices, no nos damos cuenta, pero al final del día, pues Ujú. enfrentamos las consecuencias de todo ello, Claro. desafortunadamente, y es poco, lo peor de todo esto, de toda esta conclusión, es que es poco lo que podemos hacer, ¿no? Es poco, y fíjate muy Para, rápido, ya lo hemos tocado en casi todos los días que estamos aquí. Se ve un crecimiento económico derivado de que hay mayor número de automóviles, mayor número de industrias que emiten particularmente emisiones sonoras. Eso quisiera decir que, bueno, si hay más posibilidad económica, pues hay más carros. Por eso trae el contraste contra un desarrollo sustentable. así es. Mejor un eficiente transporte público, eléctrico, aquí vienen las tecnologías ambientales que se están Eso es dando ahora, contra los carros que emiten este tipo de emisiones sonoras que son muy contraproducentes para el ser humano. Qué barbaridad. Pues Así es. sigamos empujando hacia estos temas para que pues, las autoridades las vayan atendiendo. Hay que Mientras atenderlas. la gente esté más informada de todo ello, podemos presionar como ciudadanos Así es. hacia dónde queremos ir resolviendo estos problemas en concreto. Son muy concretos y las soluciones también son, pues aparentemente muy simples, ¿no? Sí. Pero son muy concretas, hay que avanzar hacia allá. Hay que avanzar Por hacia eso allá. la importancia de estos temas, Así mi es. querido Jorge, Ricardo. muchas gracias, Muchísimas como gracias. siempre. Gracias Muy a buen ti, día. al contrario. Gracias. Gracias aquí al auditorio, metidísimo con el tema, precisamente con ello. Vamos, dice hashtag Jorge, se dice que la contaminación auditiva las confunde y las hace perder el sentido. Ah, es lo que comentabas de las tutuguitas. Jorge, no, no es poco. Si cada uno de nosotros no tira basura, apaga un foco, cierra una llave, el cambio sería enorme. Así es, Rolando, es la manera de que podemos nosotros pues interactuar, pero sí cambiar de fondo cosas más generales, digamos, en los impactos grandes a la contaminación, como la presencia de la operación de las nucleoeléctricas, el cambio que debemos hacer aquí a través de los gobiernos locales hacia un transporte público que haga que haya menos coches, menos ruidos, menos contaminación de aire, de luz, de ruido, etcétera. Pues es lo que debemos empujar es a través de conocer el fondo de estos problemas para exigir soluciones. Claro que uno puede tomar acciones como estas, poner, como dicen, el granito de arena, como dice Rolando Blackaller, en evitar la contaminación que uno hace al tirar basura, al ahorrar energía, etcétera. Claro, pero se necesitan también soluciones más grandes, ¿no? Más Así es. de mayor impacto. Que desde luego lo que hacemos, si lo hacemos todos, pues sería fabuloso, mi querido Rolando. Por eso la educación y la difusión de esta información. Gracias por la colaboración del biólogo Ricardo Medina, dice Luna Luz, muy interesante. Forren sus casas con plantas, así las protegen contra el ruido, el calor y el frío, dice Quetzal. Y lo de las azoteas verdes también es un tema que te han sugerido mucho, que más adelante nos va a tratar. Gracias, queridos amigos. Regresamos para darle el cerrojazo a nuestro programa con la presencia de nuestra querida Ivoncita de los Ríos. Vamos a farandulear un poquito.